I ara anem amb una història commovedora, plena d'emoció, tenacitat i també d'heroisme, protagonitzada per una dona singular, embolicada en unes circumstàncies extraordinàries. Parlem de la nova novel·la de Luis García Jambrina, Así en la guerra como en la paz, un alegat en favor de la vida i l'amor en un temps d'ira i també de destrucció. Per això tenim amb nosaltres a Luis. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche presentándonos esta maravillosa novela, Así en la guerra como en la paz. Yo quería empezar con uno de los párrafos, ¿no?, de la novela. Nos habían prometido la gloria, pero nada saldría como nos habían asegurado. Nosotros, sin embargo, no lo supimos ver. Por eso nadie podía imaginar, cuando llegamos a Salamanca para defender la causa española, lo que sucedería poco tiempo después. Con esas palabras podríamos decir que empieza esta maravillosa novela, un suceso poco conocido de nuestra historia, que se enmarca en la Guerra de Independencia, cuando se retira, ¿no?, el ejército británico que luchaba contra Napoleón en la península ibérica, provoca, ¿no?, esa desbandada, por así decirlo. Sí, en efecto, es un suceso, bueno, no tiene que ver con esas grandes batallas a las que asociamos la Guerra de la Independencia ni con la Guerra de Guerrillas, pero sí fue un acontecimiento muy importante de los comienzos de la guerra, y es la retirada de Sir John Moore, la marcha de la muerte, como se la conoce también por la cantidad de bajas que provocó. Y es el ejército británico, efectivamente, que ante la abrumadora superioridad de los franceses, estaba además Napoleón entonces a la cabeza de muchas de las tropas, tiene que retirarse de España. Habían entrado en España para ayudar al ejército español, pero en ese momento el ejército español está en desbandada, no se le ve ni se le espera, y no tiene más remedio que optar por la retirada. Ya no puede volver a Portugal y entonces tiene que ir hacia un puerto gallego para embarcar hacia Inglaterra, Vigo o A Coruña. De momento, al principio no sabe hacia dónde, pero empieza la retirada. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado el invierno, el crudísimo invierno de Castilla y luego de Galicia, ¿no? Y ahí es donde van a jugárselo todo, porque ese invierno significa nieve, significa caminos absolutamente intransitables, significa hambre, porque en esos pueblos y aldeas tan pequeños no hay nada que comer, ni siquiera tienen los propios campesinos para comer, y entonces pues van muriendo los soldados y las mujeres que acompañan a esos soldados de hambre, de frío, de fatiga, de enfermedades, etc. Una época muy dura. Recuperas con esta novela, ¿no?, ese suceso histórico poco conocido, lo vamos a conocer con tu novela, así como también reivindicas, ¿no?, ese interés narrativo por esta época apasionante, pero también violenta, como fue la Guerra de la Independencia. Sí, fue especialmente cruda, y ya no solo en las batallas, sino en esta retirada, en los tiempos de espera, en este día a día. Luego, además, conforme me iba documentando sobre este suceso, que ya es interesante de por sí, me fui tropezando con algo que me sorprendió y me llamó mucho la atención, y es que en el ejército británico iban no solo mujeres, sino esposas de muchos soldados de infantería y de algunos oficiales. Esto era una peculiaridad del ejército británico, y claro, ¿cómo vivieron estas mujeres esa retirada? Porque en una batalla ellas están en la retaguardia, en el campamento, pero en una retirada ya no hay retaguardia ni vanguardia. Y ahí aparece Catherine. Todos sufren, y ahí aparece Catherine. Claro, yo quería que la historia de esta retirada y sobre todo el padecimiento de las mujeres la contara una mujer desde dentro, con su mirada, con su sensibilidad. Además es un personaje inspirado en mujeres reales, de las que hay testimonio, pues eso, con mucha fuerza, ¿no?, que tratará de sobrevivir y ayudar a sobrevivir a sus compañeras. Siempre conocemos, ¿no?, la historia contada por los soldados, así ha quedado escrito en muchos documentos, conocemos la parte de los ganadores, de los perdedores, pero nunca hemos conocido la historia, ¿no?, como tú estabas contando, de la retaguardia, de esas mujeres que acompañaban al ejército, cómo lo vivían ellas. Una guerra vista desde otros ojos, que también es muy interesante. Efectivamente. La mirada de estas mujeres es una mirada femenina, que por lo tanto
nos va a contar las cosas de otra manera, con otra sensibilidad, con otra distancia, con otra perspectiva. Y además el personaje de Catherine, que es inventado obviamente, porque ninguna de esas mujeres, fueron 1.200 las que acompañaron al ejército británico en esta campaña, de ellas solo de una conocemos el nombre y el apellido, de modo que construyó un personaje pues con retazos, con hilos, ahora que hablábamos del telar y de trenzar una historia, con hilos tomados de estas mujeres y sobre todo de un diario, el único diario escrito por una mujer, no de esa retirada, pero sí de la Guerra de la Independencia, en este caso una mujer inglesa, Catherine Exley. Bueno, lo encontré después de mucho buscar. Lo leí y dije, bueno, esta es la historia, este diario es el que avala el relato de mi personaje, de Catherine Gallagher. Estabas hablando de esa documentación, ¿no?, de la que hiciste gala para poder escribir este magnífico libro, una historia en el que, bueno, necesitas tirar de muchos hilos, como estábamos comentando, para crear esta historia visto desde unos ojos sin tanta crueldad como tal vez puede ser los ojos de una mujer. Y hay personajes de ficción, pero también hay personajes reales en esta historia. Sí, sí. El personaje de Sir John Moore, del comandante en jefe del ejército británico, en ese momento es un personaje real. Por cierto, un personaje apasionante. En A Coruña lo consideran un héroe, y además un héroe romántico, que es de la época del romanticismo. Pero es que, claro, es un personaje complejo, lleno de aristas, contradictorio. Para unos es un héroe, para otros es un traidor, para unos fue un mal militar, para otros fue un gran estratega. Y ahí tenemos, encima, si lo cuenta una mujer que lo pudo ver, además yo hago que tengan, pues eso, que ella colabore con él para escribir algunas de las cartas que tiene que mandar todos los días, etcétera, nos da una perspectiva de este personaje, yo creo que apasionante y muy cercana a lo que pudo ser la verdad, porque en Inglaterra no querían saber nada de él. Yo creo que hoy día tampoco, ¿no? En esta novela también nos trasladas, ¿no?, a los diferentes escenarios de esta retirada de las tropas británicas de Moore, desde Sahagún al punto máximo de su avance, ¿no?, que fue, como has comentado antes, A Coruña. Efectivamente, sí, vemos el día a día de esta retirada, justamente cuando empiezan a retirarse, ya estamos cerca de las Navidades, empieza a nevar. Había llovido durante todo el camino y bueno, el viento en algunos momentos cuando están subiendo, pasando algunos puertos, era tan fuerte, tan poderoso, que derribaba a los jinetes de la caballería, ¿no? Y bueno, pues voy contando ese día a día, visto, ya digo, desde las mujeres, ¿no? Muchas mujeres iban con niños de corta edad porque eran recién nacidos, que no podían dejar en los cuarteles, o porque nacían. La vida seguía. Durante la guerra, lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, la vida sigue. Siguen naciendo felizmente. La guerra no detiene la vida. Exacto. La vida continúa, y estábamos hablando de esas mujeres que acompañaban al ejército británico. También había muchas españolas que también hicieron gala, ¿no?, de ese arrojo, de esa fuerza que nos caracteriza a todas las españolas, hasta convertirse, ¿no?, en un símbolo de esa guerra. Mujeres tan importantes como, tal vez la más notoria, Agustina de Aragón. Y en la novela se habla de ello en un momento dado, efectivamente. En una España que, por cierto, en Salamanca, por ejemplo, les daba la sensación a los británicos de que no estábamos en guerra, porque había una apatía general. Sin embargo, tenían noticia de muchas de estas mujeres que habían tomado partido y eso, y se habían sacrificado, ¿no?, por la causa española. Yo creo que es un momento importante. Comienzos del siglo XIX, con todo ese romanticismo en el sentido fuerte de la palabra, es un momento de incorporación de las mujeres a muchas esferas de la vida, trabajadoras en las fábricas, textiles, etcétera, con todo lo que eso significa. Por eso me parecía muy importante que hablara de todo ello una mujer. Empieza ahí ya el tiempo de las mujeres, no en el siglo XX, empieza ya en el siglo XIX. Yo creo que es una novela que todos deberíamos leer para conocer un poquito más nuestra historia, un capítulo de nuestra historia, valga la redundancia, de cómo las mujeres, ya desde muy temprano, decidimos también formar parte de nuestra historia. Una novela que trata también, ¿no?, de poner ese granito de arena en favor de la mujer, que yo creo que es muy importante.
la visión de la guerra desde el punto de vista de los ojos más sensibles, como es los ojos femeninos. Yo te quería dar las gracias por estar aquí con nosotros en el telar de Penélope, darnos a conocer Así en la guerra como en la paz, una maravillosa novela que yo voy a comenzar a leer este mismo fin de semana, un fin de semana largo, como estábamos comentando antes de empezar la entrevista. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu complicidad y un saludo para todos y todas los espectadores y espectadoras. Y bueno, pues ahí tienen a Catherine, que yo creo que es una pionera de alguna manera de muchas cosas que luego vinieron después. Ellas fueron las primeras enfermeras antes de que hubiera enfermeras en el frente, ¿no? Ellas tenían que hacer esas labores y además eso gratuitamente y por amor y por solidaridad. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos esta novela, Luis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, un saludo. Així posem el punt i final a este telar d'avui amb la força, el valor i la tenacitat d'eixes dones del nostre passat que van lluitar per la llibertat i per la pau. Una època de la nostra història que gràcies a Luis García Jambrina torna als nostres dies en forma de novel·la. Así en la guerra como en la paz. Una pau que anhelem més que mai. Ens anem, passen una molt bona nit i gaudisquen del cap de setmana. Adéu.